Hola, buenos días a todos. Buen día, primer año. Seguimos a la espera de que se nos habilite el reencuentro presencial. Y bueno, en este cuarto encuentro de juegos vamos a ir dilucidando algunas ideas más. Así que si quieren ir tomando nota de lo que hablemos hoy, vamos a tratar de culminar algunas ideas del material, que es lo que a nosotros como docentes nos interesa desde la implementación de nuestra disciplina formativa. A nosotros nos interesa poder tener esta base de conocimientos o de conceptos para poder involucrarnos de lleno en lo que es juego. El juego tiene un papel preponderante durante el desarrollo infantil, precisamente porque en lo novedoso, en la experimentación a través de la imaginación, sobre todo en una etapa crucial que va aproximadamente de los 2 a los 7, 8 años, que es el simbolismo, es una de las etapas del juego, a nosotros nos favorece y nos facilita un montón de acciones docentes y didácticas o pedagógicas formativas utilizando esta característica que tiene el juego en esta etapa. Tenemos que definir muy bien qué son las áreas de la conducta. Las áreas de la conducta son tres, específicamente desde lo formativo, el área cognitiva, que obviamente nos facilita a nosotros asimilar, entender y comprender conceptos o ideas, e inclusive dominar el habla o el lenguaje, que eso lo habíamos visto, aparece alrededor de los 2 años en la infancia. La otra de la conducta es el área netamente social o relacional, que en uno de los encuentros dijimos que es crucial en la primera etapa la contención y la atención del ser humano, para que pueda ir construyendo o adquiriendo aprendizajes. Y la otra, que es la que nos compete a todos, porque la mayoría en su presentación dijo que le gusta la actividad física y el deporte, es el área de lo motriz. Y a nosotros particularmente nos tiene que interesar y debemos priorizar el enriquecimiento del acervo motor de los niños. ¿Y a qué llamamos acervo motor? Es otro término que definimos. El acervo motor es el cúmulo de experiencias de movimiento o aquello que nosotros también podríamos catalogar como historia motriz. Nosotros nos vamos a encontrar con sujetos de aprendizaje, en este caso los niños, que tienen cada uno una historia personal o una historia de movimiento propia, a la cual nosotros tenemos que procurar enriquecer. Sería como ese bagaje de experiencias facilitadas desde un adulto que tiene conocimiento acerca de varias cuestiones, empezando por esto de las áreas de la conducta del aprendizaje. Esas áreas de la conducta nos van a permitir, a través de una acción que es vital en nuestra tarea docente, que es la observación. Cuando nos encontramos en un salón de clases, en alguna otra disciplina o en alguna otra área de formación, la mayoría de los alumnos se encuentra en un aula, en un salón, ¿sí? A veces, o la mayoría de las veces, a puertas cerradas y ventanas cerradas, condicionados por un banco, una silla o una mesa. Y con nosotros, el sujeto, en este caso los niños, se mueven. Tengan muy presente la frase del aula, que en esta etapa lo afectivo y lo cognitivo está íntimamente ligado al movimiento, es decir, que el niño es pensamiento y acción al mismo tiempo. Una vez que el niño domina el equilibrio en la posición bípeda, o sea, para poder desplazarse, el mundo para ellos se transforma y todo es ávido de conocimiento, ávido de curiosidad y de desarrollar la imaginación y el contacto con las cosas. Por eso es muy importante también en esta etapa la manipulación de los elementos o la utilización de objetos para poder facilitar la adquisición, ¿sí? O el mejoramiento, el enriquecimiento, como dijimos hoy, del acervo motor, la cantidad de experiencias motrices. Algunos conceptos los estamos retomando y ahora vamos a hablar de algunas de las características esenciales de la tarea nuestra. La pregunta es, ¿cómo debería ser un docente o un profesor de educación física que se dedica a estimular o a trabajar
o a facilitar actividades motoras en los niños. ¿Cuáles serían los puntos específicos? Y para eso nosotros tendríamos que hablar cuando nos referimos a características docentes. No nos tenemos que quedar con solamente una estrategia o una metodología. Cuando nosotros utilizamos la observación para poder detectar o poder percibir cómo es el nivel motor de los niños, también tenemos que tener la habilidad para poder diseñar una estrategia o proponer una actividad para intervenir sobre eso que observamos. Recuerden ustedes que la lateralidad también es un contenido importante, o es en este caso una dirección ineludible en cuanto a la propuesta que nosotros hacemos. La observación es algo fundamental para nosotros en educación. No solo observando, sino también registrando y detectando en forma individual. Y ahí está el desafío que nos caracteriza a nosotros. En otras áreas de formación los alumnos están ahí contenidos y no pueden ser espontáneos como lo son a la hora de movimiento y estar en un espacio amplio y abierto como lo es el patio o como lo puede ser un playón, ¿sí? O un espacio al aire libre para poder moverse. Nosotros vamos a puntualizar en el nivel inicial. ¿Y qué características tiene el nivel inicial? Dijimos en encuentros anteriores que el niño, para jugar, y ahí está el punto, para poder jugar muchas veces no necesita, o la mayoría de las veces, en un 99.9% no necesita del adulto para jugar. Es una conducta humana, natural, que nos permite o nos posibilita desarrollar ludicidad. Y ese es otro término que vamos a ir viendo. Hay un listado de propósitos que se relacionan con las estrategias y un listado de propósitos que se relacionan con la tarea docente. Y eso es lo último que vamos a ver del material, y van a tener en la semana un trabajito práctico de conceptualizar y poder hacer uso específicamente de sus capacidades mentales. Investigar, analizar, comparar, deducir, clasificar, y ahí aparece otro término, los juegos también se clasifican, o sea, los juegos también pueden categorizarse o subdividirse de acuerdo a lo que se perciba, a lo que se busca. ¿Para qué nosotros observamos? No solamente debemos observar, sino también poder registrar aquello que detectamos, porque la idea es poder intervenir. No quiero que ustedes se queden en la idea sola de decir, bueno, a los niños de jardín de infantes, de nivel inicial o del primer ciclo en educación física hay que hacerlos jugar. Esa no es la única idea. O sea, no solamente aprovechamos este contenido o esta herramienta o este medio de formación que es el juego con la infancia, sino que el juego a nosotros nos tiene que facilitar, y esta idea tiene que quedar clara, el juego facilita aprendizajes, no es que con el juego aprendemos algo. ¿Por qué les digo esto? Si en la infancia decimos que lo afectivo y lo cognitivo está íntimamente ligado al movimiento y que pensamiento y acción es una sola cosa en el infante cuando se manifiesta motrizmente, ¿en qué momento nosotros podemos percibir de que está aprendiendo? Porque si el niño está jugando y es pensamiento y acción a la misma vez, ¿está aprendiendo? O si está aprendiendo, ¿está jugando? ¿En qué momento nosotros, si usamos la observación, lo detectamos? Imposible saberlo. Si hacemos propuestas, inducimos a ciertos aprendizajes que queremos lograr con ellos, y en la respuesta motriz, en base al acervo motor o a la historia de movimiento que tenga el niño, puede responder o puede significar eso que hace para comprenderlo. Por eso muchas veces, o la mayoría de las veces, bueno, casi siempre, en otras palabras, siempre, estoy en contra de decir que con el juego se aprende. Y ustedes van a decir, oye, profe, ¿qué me está diciendo? Si esto es juego y su enseñanza. Sí, precisamente, debemos enseñar a jugar o debemos lograr objetivos didácticos y pedagógicos o de aprendizaje utilizando el juego como un medio. Y el juego nos va a llevar a determinar ciertas estrategias y ciertas metodologías que van a poder facilitar que el sujeto, en este caso los niños, puedan resignificar algunas cuestiones que tienen que ver con lo motriz. Pero este aquí que el gran desafío no solamente está en lo motriz, sino también en que ese niño pueda comprender, y ahí entramos a lo cognitivo del sujeto, y que el niño también pueda actuar en base a lo relacional. Y ahí entramos en el área conducta de lo socioafectivo o de lo social. Y cerrando el círculo, ahí estamos haciendo educación física. Vuelvo al ejemplo del aula. Recuerden ustedes, si usted está en una clase de matemática o de dibujo, inclusive, o no sé, de otra materia, siempre van a estar ahí sentaditos o recibiendo la información o trabajando con ciertas cuestiones.
Ahora, cuando entramos en acción motriz o movimiento propiamente dicho, recuerden el fundamento antropológico, donde el cuerpo es protagonista. Hay áreas de la conducta que son más observables y visibles en un aula, y hay otras áreas de la conducta, si todas las áreas de la conducta son observables a la hora de estar jugando. Una metodología para poder intervenir didácticamente es básicamente una secuencia de acción que respeta ciertas cuestiones. ¿Por dónde surgen o de dónde vienen el respetar esas cuestiones? El tener en cuenta las características evolutivas o psicomotrices de cada edad. En líneas generales, el proceso de maduración, ya lo habíamos hablado antes, se manifiesta cefalocaudalmente y próximo-distalmente en todos los seres humanos. Entre paréntesis o subrayado, a excepción de que exista alguna patología específica, ¿sí?, en ese sujeto, que puede ser consecuencia de varias cosas. Por eso resalto que es importante que la atención del sujeto humano en los primeros años es vital. ¿Cómo nosotros podemos, o hacia dónde, según lo que dice el material, nosotros podemos orientar o apuntar el aprendizaje específicamente? A enriquecer de la mejor manera posible, tanto en cantidad y calidad, como dicen Piaget y Erickson, si ustedes leyeron ahí, que es muy importante todas las experiencias de movimiento posible en el niño. Si ustedes vieron en el aula, van a ver que las clases tienen nombres y en una aparece capacidades motoras. Cuando entremos específicamente, y acá hacemos un anticipo, hay una capacidad motora coordinativa fundamental, que es lo que posibilitaría la autonomía o independencia motriz una vez que se logra la posición electa. Igual en las posiciones anteriores, como por ejemplo poderse controlar el cuello, acuérdense de las etapas del primer año de vida, el poder sentarse solito y mantenerse erguido, sentadito el niño o niña, hasta lograr ponerse de pie y desplazarse, el equilibrio es fundamental. Una vez que se logra la autonomía de movimiento, la percepción obviamente tiene otro enfoque. ¿Y a qué me refiero con la percepción o lo senso-perceptivo del sujeto? No hay, en cierta manera, un control específico, salvo los reflejos. Recuerden ustedes que subsistimos por el reflejo de succión. Nacemos ya con esa capacidad para poder alimentarnos. Es innato el reflejo de succión, como el reflejo de prensión, ¿sí?, el reflejo palpebral, reflejo de Moro. Ya vamos a ir viendo cuando empecemos con las características evolutivas de cada edad. Hay cosas puntuales que nos van a servir, no solo para ser docentes, sino también para la vida. Porque en algún momento, si ya no lo son, algunos quizás sí, sean padres o madres, y el acompañamiento desde lo motor es más que útil. No todos los papás conocen de motricidad, no todos los papás saben de etapas evolutivas, no todos los papás conocen de la ludicidad para poder favorecer o facilitar la adquisición de aprendizajes en los niños. Y ahí entra nuestro protagonismo, entra nuestro desempeño profesional como docentes del área. El control corporal parte de dos cuestiones o de dos conceptos, por eso vayan anotando los términos para ir definiendo para el trabajo práctico. Ese control corporal va a estar condicionado o favorecido por la percepción del esquema corporal y de la imagen corporal en los niños. Profe, pero a mí me interesa hacer jugar a los niños. Bárbaro, ya vamos a llegar, pero si nosotros no tenemos claro cómo estimular la percepción desde una metodología o estrategia didáctica educativa con intencionalidad de aprendizajes, como lo es en educación física, sin tener en cuenta el esquema y la imagen corporal, propia inclusive, porque nosotros percibimos también una imagen corporal y un esquema corporal propio, que es el que nos permite nuestra relación con el entorno. Y de ahí nosotros, una vez que tengamos en claro qué es esquema corporal y qué es imagen corporal, y cómo eso posibilita inclusive el desarrollo de la personalidad,
del sujeto. Eso nos permite a nosotros, dijimos bien, relacionarnos con el entorno y desarrollar una capacidad importantísima, o la más crucial, que nos permite el desempeño motor dentro de lo que es la exigencia de resolver problemas de movimiento. Voy a poner un ejemplo que todos quizás se acuerdan, y los que ya fueron mis alumnos se van a acordar. Cuando ustedes aprendieron a andar en el triciclo o aprendieron a andar en bicicleta, seguramente usaron rueditas, o inclusive cuando empezaron con el triciclo usaban los pies, no sabían pedalear, o sea, se valían de su capacidad motora para poder desplazarse de una manera X. A medida que vamos creciendo y madurando, el control corporal, en base a estos dos conceptos de esquema e imagen, como yo interpreto el entorno, básicamente así entre paréntesis para que puedan entender. La capacidad motora de nociones espacio-tiempo, o de ubicación espacio-temporal, así también se llama, o capacidad de orientación en tiempo y espacio, una capacidad coordinativa, ya la vamos a ir profundizando, es la que a nosotros nos permite, por ejemplo, si queremos saltar un charco o una zanja, hacer el cálculo visual específicamente la distancia y tomar el impulso para hacerlo. Por eso decía de estos ejemplos. Recuerden ustedes, quizás jugando de niños lo desafiaron a saltar, vamos a ver quién salta más lejos. Y ustedes ahí quizás estaba la zanja y en el primer intento capaz que la zapatilla limpia fue a la zanja y se quedó mojada y mugrienta, sabiendo las consecuencias que tiene ensuciar la zapatilla, ¿no es cierto? Así que todo eso tiene que ver cuando el niño es desafiado a jugar. Y ya para el segundo intento quizás ya o tomamos más impulso, o hicimos otra estrategia para poder llegar al otro lado. Lo mismo pasa cuando sacaron las rueditas de la bicicleta y avanzar, o inclusive poder frenar. Porque para poder frenar muchas veces, sin usar las manos, nos bajábamos de la bicicleta con los pies. Porque no hay todavía ese dominio de la noción de espacio-tiempo para calcular. Y eso se va aprendiendo, se va incorporando mediante lo relacional con los objetos, con el entorno. Es ensayo-error. Lo mismo que para probar puntería, quizás los varones sobre todo, las chicas también, pero los varones sobre todo somos de agarrar un cascotito, ¿viste? Y apuntarle a tal cosa, o algunos que tuvimos la experiencia de manejar onda, o resortera, o gomera, como dicen algunos, y probar puntería, tiene que ver también con esto de la noción espacio-tiempo o la orientación espacial. A partir de estos conceptos, que recién vamos a ir induciendo a la ludicidad, ¿por qué nosotros necesitamos, o nos vamos a valer, en este caso, de conocer las áreas de la conducta y las características motrices? Porque en una parte del material dice, el docente de educación física debe respetar ese proceso. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos dar cantidad y calidad de propuestas y de actividades, pero respetando siempre las posibilidades, en este caso las limitaciones, ¿sí? Y la capacidad individual de nuestros alumnos. Y ahí está el desafío. Está el desafío porque vuelvo al ejemplo del aula. Cuando tus alumnos están en el patio, así que quiero que hagan uso de su imaginación, de que ustedes están en un jardín de infantes, próximos a dar una propuesta de 20 a 25 minutos, es lo que dura una clase o una sesión de educación física. Voy a usar el ejemplo, ya que mi esposa es maestra jardinera. Ella tiene salita de 3. En salita de 3, ella tiene 16 alumnos. Le voy a dar ese número, 16 nomás, son de 3 añitos. A algunos ni se le entiende lo que quieren decir. O sea, todavía el habla es compleja. Imagínense ustedes, que ustedes tienen esos 16 locos bajitos, decía Serrat cuando habla de los niños, y los llevan al patio, ¿sí? Para que hagan lo que ustedes tienen como propuesta educativa hoy. Pónganse en ese lugar momentáneamente, no es que ya tienen todos los recursos y todo, pero pónganse un ratito en ese lugar. ¿Cómo hacemos? Porque ellos salen al patio, como dije recién, y el patio es la libertad. Y se entran a mover por todos lados. Y se van a los juegos algunos, otros se van al otro lado, otros van y agarran el elemento. Entonces ahí las estrategias y la metodología y la comunicación tienen un papel fundamental. Por eso hay ciertos códigos que manejar con los pequeños, los niños, que van a partir de sus características.
tanto motrices como cognitivas y de relación social. Tenemos un gran enemigo en este momento a nivel social, que es la pandemia. No hay contacto presencial. Por ende, la posibilidad de influenciar a otros sujetos sin tener relación presencial es mucho más complejo. Que hagan uso de la imaginación, te dan un grupo de 15 niños, ¿viste? Ya le saqué uno, dice 15 nomás. Bueno, saquemos los 15, pongamos 10. Con 10 nomás. Te voy a hacer más fácil, te saco 3 más, te dejo 7. Tenés que atender 7 cabecitas, 7 cuerpos, 7 emociones, no por decir que tiene una emoción, no va por decirlo. Entonces, haciendo uso de la imaginación, el desafío está ahí. Una pregunta para que pienses. ¿Cómo te ves frente a un grupo de niños? Ojo que después ese grupo de niños crece y podés tener una salita de 4 o una salita de 5, que son los más genios, los más capos en el jardín. Lo de 5, bueno, con eso las clases tienen que salir solas. Y ni hablar de primaria. O sea, cuando llegamos a primaria ya el niño tiene mayor autonomía, o sea, tiene mayor habilidad motora, pero el desafío está en poder estar frente a un grupo y saber comunicar y poder utilizar lo que dice el material al final cuando habla de las estrategias del docente, que a eso yo quería llegar. ¿Qué características tiene que tener un docente que se dedica a dar clases de educación física con niños pequeños? Nuestro abordaje conceptual va de tener idea un poco de lo que sucede en el primer año de vida como para poder tener un punto de partida en cuanto al acompañamiento de aprendizaje y de maduración en el ser humano, de entender algunas cuestiones, como decíamos hoy, que parten de los reflejos hasta convertirse en una capacidad a habilidad más tarde. Cuando hablamos de habilidad estamos hablando de los niños más o menos entre 9 y 10, donde ya hay un equilibrio psicofísico muy alto que permite el aprendizaje deportivo. No así en la antesala. En la antesala, y estamos hablando de esto que decía recién, de 2 a 8 años aproximadamente, donde nuestra calidad y cantidad de propuestas motrices debe enriquecer todas las áreas de la conducta, en especial la motriz, para lograr aprendizajes. No es solamente sacarlos al patio para jugar, es utilizar el juego en base a metodologías, estrategias, y acá hay una gran ventaja: el espacio, los elementos, los objetos, la comunicación, la intencionalidad. No es lo mismo decir, chicos, buen día, vamos a jugar hoy vamos a aprender, que decir, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer tal cosa. Entonces, la actitud docente tiene mucho que ver en cómo yo puedo tener la recepción de apertura al aprendizaje de mis alumnos. Es muy importante la actitud en conocer las características. No va a ser lo mismo cuando ustedes vayan pasando más adelante, y me atrevo a decir los que van a llegar, no todos, algunos por ahí van a quedar por el camino, porque no todos por ahí logran pasar el escollo de estar con los niños pequeños. Después van a estar con los niños un poquito más grandes y van a llegar a nivel medio, inclusive, donde el adolescente tiene otras cuestiones, y después también a nivel superior, donde ahí van a tener que clase con casi gente contemporánea con ustedes de su misma edad. Entonces, y eso vamos a ir aprendiendo en estos años. Dios quiera que podamos encontrarnos pronto, Dios quiera que podamos tener, como siempre digo, la praxis, y ahí ustedes van a poder comprender un montón de otras cosas que son importantes y relevantes a la hora de la conducción, no digo de una clase, anoten esto por ahí, el juego es parte de la clase, no es la clase. No es la clase, el juego es una parte. La clase tiene una estructura, la clase tiene una manera. A nosotros, ¿qué nos interesa específicamente en este periodo de clase que tenemos? Solamente ocuparnos del juego o de la propuesta que posibilite o que le facilite al aprendiz lograr ciertas cuestiones de aprendizaje motora a través del juego. ¿Y el juego qué tiene? Para poder entrar en el último concepto y cerrar acá. O lo lúdico, o la ludicidad. ¿Sí? La ludicidad, como para hacer una definición bien corta, es
Fruición, anoten ahí con F, fruición, después buscan el significado. Bueno, ya le voy a decir qué es el significado. La fruición es placer. ¿Sí? La actividad lúdica genera satisfacción. Debe generar placer. Y eso es lo único que mueve a esta conducta humana. Hay un principio placentero o un principio de satisfacción de necesidades. Por eso los niños no se quedan quietos, necesitan moverse, por eso van para todos lados. Vuelvan al ejemplo de tener ahí los pequeños en el patio y ustedes a cargo. Es importante tener en cuenta las características, pero pónganse en el lugar de poder observar, como dijimos hoy, poder detectar y ver para poder registrar y poder intervenir. Y el juego tiene esa característica esencial. Genera placer y genera satisfacción. ¿Y un juego para qué serviría específicamente? Simplemente para jugar. No tiene otra utilidad. Nosotros en educación física le debemos sacar el jugo, debemos aprovechar esa conducta para poder lograr los aprendizajes. La ventaja que tenemos es que podemos utilizar objetos. Los elementos o los materiales también nos permiten a nosotros poder explorar o poder descubrir a través de la utilización de los mismos de qué son capaces nuestros niños. Hasta aquí el encuentro de hoy. Me alegro mucho de verlos algunos, a otros no los veo todavía, pero les deseo que tengan una excelente semana y presten atención al aula porque vamos a ir subiendo más material, se van a ir habilitando otras cuestiones. ¿Estamos? Nos encontramos la próxima entonces.